Y un día más, bienvenidos a este cutre canal, en el que hoy vengo vestida de azul, porque como sabéis, este es el único canal en el que la persona que aparece en pantalla viste del color que le piden sus cutre followers. Como ya he venido vestida de rojo, de verde y de azul y de amarillo, pues nos queda ya a partir de ahora el espectro de los colores no primarios: rosa, naranja, morado, blanco, negro, gris, lo que queráis para mañana. Y recordad, por favor, una tal Beatriz Vigorra que le ha correspondido un colgante y que me escriba. Pero si no le ha correspondido, pues entonces ahí diré otro nombre al final y le corresponderá a esa persona. Porque parece ser que Beatriz Vigorra ha desaparecido. ¿Pero qué vamos a tocar? ¿Cuál es el tema de hoy? Ayuso, las residencias, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hay que decir primero que últimas noticias de hoy. La Pantoja ha ingresado, no se sabe por qué. Ábalos tenía 265 cuentas bancarias en las que figuraba bien como titular o bien como beneficiario y pertenecían, todas eran del PSOE. ¿Para qué quiere el PSOE 265 cuentas bancarias? La otra es que al novio de Isabel Díaz Ayuso le acaban de imputar, o se considera investigado en un delito de malversación. Otra es que, creo que esto ya se sabe, pero que la UCO, que había descubierto un chalet perteneciente a Ábalos en Perú, descubre otro chalet de Ábalos en Colombia que solo vale $2 millones. Y las 265 cuentas. Pero una vez habéis sabido que Ábalos le habían encontrado 265 cuentas distintas, chalet en Colombia, chalet en Perú, que había colocado a 5 mujeres: Nicole, Claudia, Jessica, Melissa y otra más cuyo nombre se ha sabido hoy, pero hija, es que no llevo la cuenta de todos. Hay 5. Nicole, Claudia, Jessica, Melissa y otra que ha salido. Bueno, da igual, 5. ¿Jessica? No, esto ya lo he dicho. Bueno, pues sabiendo esto, es el momento en que escuchemos estas declaraciones de Ábalos. La tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como ha sido hasta ahora. Yo, sin necesidad de que hagan ninguna investigación, lo facilitaría todo, lo autorizaría. No haría falta que decidieran investigarme. Estoy dispuesto voluntariamente a que se me haga esa exploración patrimonial. Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? En que no tengo ningún enriquecimiento. Y todo el mundo sabe cómo vivo. Todo el mundo lo sabe. Me han seguido, han visto cómo vivo. Sabe perfectamente incluso los recursos que obtengo, cómo los obtengo. Usted sabe que he estado bastante tiempo en tertulias. ¿Usted cree que alguien que tiene algo que esconder se somete a esa sobreexposición y se mantiene en la polémica política? Si fuera así, es que por eso le digo, hay cosas muy evidentes y soy bastante transparente en eso. Pues mira, yo no sé cómo vives porque solo que sé los datos de 4 de tus amantes y sé que hay una quinta, que son Jessica, Andrea, Nicole, Claudia, y la quinta me está fallando. Y Melissa, Jessica, Andrea, Nicole, Claudia y Melissa. Pero ahora ya sin coña, fijaos en una de las características de esto, sí te puedo decir que es un rasgo psicopático: la capacidad de mentir con esa calma y sin que le tiemble la voz. Y luego, no sé si habéis notado que os he dicho muchas veces que hay un rasgo típico de narcisista, que es que cuando te ves obligado a escucharle, él habla como habla él, más lento de lo normal. Porque hay dos maneras. Una es hablar a gritos para que le escuches. O sea, entra en un bar y ¡hola! Que esto lo hacía Monedero mucho. Llegaba al infinito, ¡hola! Y contaba, ¡vamos a saltar los cielos! Para que se enterara todo el bar. Otra es lo que hace él, hablar muy despacio, o lo que hace Pablo Iglesias, hablar muy despacio porque te obliga a prestarle más atención. Si alguien más o menos está hablando en mi tono, tú puedes estar, no sé, batiendo huevos y escuchándome, pero si hablara muy despacio te costaría, porque tienes que destinar más recursos cognitivos a lo que yo digo.
Él habla despacio. Bueno, vamos a continuar. Aquí no sé muy bien la noticia porque parece ser que el sitio de Colombia, que parecen 2 millones de euros, dicen otros que no, que son 700 y pico euros. Bueno, he encontrado otro sitio en Colombia y 265 cuentas. Luego la UCO descubre que Koldo va haciendo transferencias a los hijos de Ábalos, a los diferentes hijos de Ábalos. 265 cuentas bancarias ligadas al ministro, chalet en Colombia, terrenos en Perú, ayudas a la hipoteca de Andrea, pagarle la casa a Melissa, colocarle en un sitio a Claudia, Nicole y la que nos falta, Jessie. No, es que a la que le pagó la casa es Jessie. Ay, perdonadme, pero yo no sé cómo este hombre podría llevar esta vida. Si yo, que no tengo nada que ver, ya me estoy haciendo un lío, imagínate vivirla directo en directo. Y luego, joder, que le pongan de hacer el hombre anuncio de Viagra, porque que a partir de cierta edad es muy difícil hacer ciertas cosas y fíjate, él podía. Yo creo que la próxima publicidad de Pfizer, laboratorios Pfizer, escúchenme, su próximo hombre anuncio tiene que ser Ábalos, tiene que ser Ábalos, porque ¡qué nivel! A ver, aparte de que Ábalos debe tener muy buena cabeza para los negocios, porque si ya consigue hacer en la cabeza sus 5 amantes y irlas colocando y pensar en ellas, pero ya de paso, recompró a su esposa un local pagándole el doble tras el pelotazo de las mascarillas. O sea, hace un negocio que es comprarle a su esposa un local, ¿vale? ¿Para qué? Pues para... Se entiende que para blanquear dinero del pelotazo de las mascarillas. Koldo realizó 15 transferencias bancarias sin justificar al hijo de Ábalos. Ábalos tiene 258 según unas y 265 según otras cuentas bancarias. O sea, tú imagínate la vida de este señor, que si las cuentas bancarias, que si las amantes. ¿Cuándo dormía? A ver, que son Jessica, Andrea, Nicole, Claudia y Melissa. Jessica, Andrea, Nicole, Claudia y Melissa. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Resulta que los que iban recibiendo dinero no justificado de parte de Ábalos eran 11 familiares, los cuales eran, un momento, que hay que decirlo, 4 hijos, 4 parejas, porque Melissa está ahí, 4 hijos, 4 parejas, sus ex-suegros y una nuera. O sea, toda esta gente iba recibiendo dinero de Ábalos. Ahí lo dejo. Y mientras tanto tú, Hacienda te va registrando si vendes algo por Wallapop. Y la última es que además, si tienes gallinas para autoconsumo, si tienes la típica casa en el pueblo con gallinitas, tienes que registrar a cada gallina nombre y apellidos y carnet de gallinas. ¿Creéis que va en coña? Tienes que registrar a todas tus gallinas y si no las registras, 3.000 euros de multa. Lo cual es un poco loco por la siguiente razón. Cuando tienes gallinas, es muy fácil que se te muera una, es súper fácil, no podéis imaginar, o que se te la coma un zorro, por ejemplo, eso también es muy fácil, o ahora mismo en una de estas lluvias muchas veces se escapan, o sea, no es como que tienes un perro San Bernardo que lo tienes controlado. Entonces las gallinas de autoconsumo son esas gallinas que tienes en un maset, en un caserío, en que tienes unas gallinitas, ¿vale? Y que una mañana te levantas y una no está porque se lleva un zorro de noche, porque se ha escapado, a veces se ha muerto. Entonces no es como que puedes llevar un registro de un control exhaustivo de las gallinas, aparte que si te ponen huevos y les dejas crecer a los huevos, pues un día empiezas con 3 gallinas, al año que viene puedes tener 20 y tantas. Bueno, 20 y tantas no, pero igual, decidme si hoy habéis tenido gallinas, que no es algo tan fácil de controlar. Es como, mira, a mi terraza vienen todos los días palomas que viven enfrente. Yo no podría tener un control de esa población de palomas. Hay unas que vienen todos los días, luego no vienen, tú ya supones que se la ha comido un gato y de repente aparecen unas nuevas. Oye, que he dicho que eran 4 parejas, 4 hijos, la nuera, que se beneficiaban de Ábalos. Oye, que la hija también, la hija menor de edad, le puso un piso a su nombre. De modo y manera que cuando hoy se dice que han imputado al novio de Ayuso, esto responde Ayuso. De los que están ocultando al señor Ábalos. A Ábalos, que fue quien puso a Sánchez al frente del Partido Socialista, el que le arregló las primarias. Por tanto, nada de lo que ha hecho Ábalos le es ajeno al presidente del gobierno, al que le ha retirado la justicia el pasaporte, que ha descubierto 265 cuentas vinculadas al PSOE.
que ha explotado sexualmente a chicas jóvenes utilizando su poder como ministro para colocarlas en empresas y en pisos pagados con dinero público. La semana en la que ha salido una empresaria que llevaba bolsas de dinero a Ferraz, cubriendo los negocios de la señora Gómez, que fue cuando llegó a la Moncloa su marido, cuando sentó en la Moncloa a empresas privadas para rescatarlas. Ustedes que han beneficiado a un señor que es el hermanísimo, al que nunca le queda una inspección fiscal, pero le colocan en un puesto según se ha sabido y se ve con dinero público, pero que eso sí, lo cotiza fuera de España. Y me hablan de áticos. Ustedes, cuando se ha descubierto que la familia de Gómez, de la señora Gómez y de Pedro Sánchez, tienen el local para saunas, tienen un piso, tienen un ático a nombre de Muface, pero tápense un poco cuando... A mí lo que más me fastidia aquí es lo de que efectivamente el hermanísimo declaraba en Portugal, pero luego vivía en Badajoz y trabajaba en Badajoz y cobraba un sueldo en Badajoz, y a mí me están mirando hasta las gambas que me había comido el año pasado en un chiringuito de Marbella. Es una vergüenza. Pero bueno, vamos a lo práctico. ¿Qué ha pasado con González Amador, novio de Ayuso? Pues que le han citado como imputado por corrupción y administración desleal al considerar que hay indicios de soborno a un directivo de Quirón Prevención. Entonces estamos en que el presidente del gobierno tiene a su mujer imputada y Ayuso tiene al novio imputado. Esto no es como para que los demás estemos muy contentos con lo que está pasando. Pero ahora mismo lo que me interesa es hablar del tema residencias. Vamos a datos. A partir de ahora, datos. Y cuando vayamos a llegar a relatos, lo digo, datos. ¿Dónde han fallecido más ancianos en residencias? ¿En qué comunidad autónoma? Pues fueron 8.587 en Cataluña. De hecho, hubo un documental de la BTV, que es la Barcelona Televisión, una televisión que no voy a citar mucho más, pero de Cataluña, que hizo un documental sobre las residencias, lo pusieron y rápidamente ese documental creo que yo lo he podido localizar, pero lo hicieron desaparecer poco después. Sin embargo, hay todavía enlaces por internet. Intentaré dejar el enlace en comentarios si lo encuentro. Vamos a ver cuál fue la cifra de fallecidos por comunidades autónomas, pero por porcentaje, porque si haces fallecidos, claro que Madrid o Barcelona suben más altos, pues porque aquí vive más gente y en Barcelona también. Pero vamos a ver por tanto por ciento. El ranking lo encabeza Castilla y León, ¿vale? Que es casi el 100%. Casi, no casi, vamos. Ahí hay datos muy contrapuestos, pero va entre, yo creo que entre el 83%, que es una cifra altísima. La siguiente es Aragón con el 88,26, es decir, de cada 100 ancianos que había en residencias públicas de Aragón, murieron 88. Navarra con el 87%, 87,76, 88, es decir, en Aragón y Navarra de cada 100 ancianos morían 88. Entonces, 89 en Castilla y León, Cataluña 70%, Comunidad de Madrid 68% y Castilla y León 64,47, es decir, Aragón y Navarra van ten con ten, luego va Extremadura, luego Castilla-La Mancha, luego Madrid y la última Castilla-León. Entonces, decir que aquí fallecieron más ancianos en residencias, los datos te dicen que no. Entonces te dicen, no, es que había unos protocolos que solo se aplicaron en Madrid de forma que esta gente murió en hospitales, no, en la residencia, mientras que otros murieron en hospitales. Ya ha salido por todos lados, no sé si lo pondré aquí o no, porque lo podéis encontrar en 2 minutos, que estos protocolos se aplicaban en Barcelona, en el BOE salían y se aplicaban a discrecionalidad de cada residencia, pero se aplicaron en todas las comunidades autónomas. Hay que recordar que esto es muy importante, que oficialmente los responsables de las residencias eran Sánchez, Salvadorella y Pablo Iglesias, sobre el papel. De esto lo vamos a hablar. También tenemos que hablar que se han archivado todas las denuncias que se pusieron a Ayuso, que fueron 63. 63 denuncias contra Ayuso por gestión de residencia archivadas todas.
Entonces, hasta ahora han sido datos, a partir de ahora el salseo. ¿Qué es eso de que Sánchez estaba al mando de las residencias? ¿Qué sucedió de verdad? Todo a partir de ahora es salseo. Por lo tanto, voy a usar mucho el presuntamente, porque son rumores, como cantaba esta canción, son rumores, el venao. Bueno, pues son rumores, pero que se publicaron en su momento. Vamos a ver. Primeras elecciones en las que Pedro Sánchez no consigue mayoría y va a pactar con Podemos. Recordemos que Pedro Sánchez convoca unas elecciones generales en España en el 2019. Como no se consigue una mayoría clara, se convocan nuevas elecciones para el 10 de noviembre del 2019. Las primeras fueron el 28 de abril. Bien, primeras elecciones. Se va a hacer un gobierno de coalición y se sientan para negociar. Y entran en una negociación y Pedro Sánchez le deja claro a Pablo que ni de ninguna manera te voy a dar ni Hacienda, ni el ministerio, básicamente los ministerios importantes como Defensa, Hacienda. 1, 2, 3, responda otra vez. Básicamente Pedro le dice a Pablo, no te voy a dar ni economía, ni... A ver, ¿qué es lo que no te pienso dar? Pues no te voy a dar economía, no te voy a dar, por supuesto, Hacienda, y no te voy a dar... ¿Relaciones con las Cortes? No. ¿Relaciones con la Comunidad Europea? No. ¿Vicepresidencia? Venga, lo hablamos. ¿Ministro portavoz? No. ¿Pesca? No. ¿Industria? Tampoco. ¿Agricultura? Menos. ¿Sanidad? ¿Pero qué me dices, Pablo? ¿Estás loco? ¿Interior? Te has chalado. Y vivienda ni de coña. Entonces, estos eran los que quería Pablo. Sobre todo quería vivienda, por lo visto. Le dice que no, se pelean muchísimo y van a siguientes elecciones. Pedro aquí se la juega porque piensa en siguientes elecciones yo me voy a llevar todo lo de los de Podemos, porque les voy a hacer quedar como esta gente ávidos de poder que no han sabido pactar, mientras que Podemos usa el siguiente relato: ellos son gente malvada que no quiere darle al pueblo lo que le corresponde. Pues entre estas hay unas, es decir, entre abril y noviembre del 2019 hubo unas elecciones autonómicas, varias elecciones autonómicas en las que Podemos se descalabró. Entonces Pedro se las prometía súper felices, pensando, ahora me llevo yo todos los votantes de Podemos y ya está, y gano. Como recordáis, no ganó y empezó a hacer malabares. Entonces, en la segunda, en la que Pedro se las veía muy feliz, pensando, ole, yole, ahora me llevo la mayoría absoluta, resulta que no consigue una mayoría absoluta, tiene más poder que el que tenía, pero necesita a Podemos y no van a ir a terceras elecciones, solo faltaba. Podía haber hecho lo que se hizo en Alemania, que hubiera sido mejor para todos, lo del pacto, la gran coalición, lo que acaban de hacer en Alemania, vamos, o sea, pactar conservadores con socialdemócratas, pero no, porque toda la campaña de Pedro era, ay, qué mala es la derecha, ay, qué bueno soy yo, así que vuelve a intentar pactar con Pablo. Y a Pablo no le queda otra porque la siguiente ya es descalabrarse. Entonces, ¿qué consigue Pablo? Pues cosas como el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Universidades, cosas que no le importan a nadie, y pelea a muerte por igualdad para gran cabreo de Carmen Calvo. Pero bueno, ¿qué le dan? Igualdad, consumo, no recuerdo 4 cosas más, universidades, y a él le dan el flamante título de Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ergo, humo, y le convierten en vicepresidente de Asuntos Sociales, ergo, humo. Antes de esto, Pedro y Pablo, según se dice, se rumorea y se comenta, se llevaban muy bien.
Se escribían mensajitos de WhatsApp, hacían chascarrillos, quedaban, pero bueno, se llevaban bien. Después de la segunda negociación se odian. Entonces se dice y se rumorea y se comenta que cuando había consejos de ministros, Pablo hacía algo típico de narcisista. No se sabe si lo hacía, esto es relato, dato he dado dato, esto es relato. Se dice, se rumorea y se comenta. El rumor es que llegaba siempre tarde. Esto es típico de narcisista. Si tenéis algún familiar narcisista o habéis tenido un novio narcisista o alguno de estos, habréis visto que cuando tiene TOC, entonces hay que llegar siempre a la hora. Pero hay unos que llegan siempre tarde a las comidas familiares por joder. No. Porque claro, la comida en muchos sitios no empieza hasta que llega el último comensal. Entonces la retrasan, crean expectación y además cuando él o ella llega, pues hay que fijarse en ellos, que son los que acaban de llegar. Entonces esto lo hacía mucho Pablo, que llegaba tarde a los consejos de ministros por sistema y además llegaba hecho unas pintas. Iba así vestido como de asaltar los cielos. Entonces se llevaban muy mal, muy mal, muy mal. Pero es que además, si a ti te dan un ministerio de Agenda 2030 y derechos sociales, tú tienes dos opciones. Sacar, yo qué sé, inventarte leyes o hacerte muchas fotos o hacer muchas cosas, no sé, pues ahora voy y hago una ley sobre, por ejemplo, yo lo haría sobre la gente de la calle, fíjate, crearía unos protocolos sobre gente de la calle, cribado por salud mental, que esto creo que es muy importante. Yo lo haría actualmente para intentar dirigirme a personas en exclusión, sobre todo a infancia. A mí se me ocurrirían montones de cosas, pero es que este señor no ha hecho nada en la vida. Es decir, este chico se sacó unas oposiciones que tampoco eran tan importantes cuando era profesor de universidad, no es que era catedrático, era un profesor de segunda regional. Lo había colocado un poco, pues estaba colocado por estos regímenes que todos sabemos quiénes son, que uno empieza por I y el otro por V, que le financiaban y había tenido pues un canal de tele, pero no sabía gestionar grandes presupuestos. Entonces, cuando le toca, sucede esto, y le toca hacerse cargo de las residencias, él tenía dos opciones: pasar absolutamente de todo o efectivamente coger un coche, irse a cada comunidad autónoma, entrevistarse con el presidente de la comunidad, decir estamos aquí para hacer protocolos de residencias. Igual no hacías nada, pero podías haber ido a hacerte fotos en residencias, podías haberte hecho fotos con los presidentes de las comunidades y decir estamos viendo las situaciones de las residencias, podías haber fingido que trabajabas. Cuando había pasado un mes después de que Pablo Iglesias asumiera el mando de las residencias, él que era vicepresidente de Servicios Sociales, no se reunió con nadie y aunque el 19 de marzo del 2020 Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, máxima autoridad durante el estado de alarma, delega en Pablo Iglesias la coordinación de los servicios sociales, lo que sucede es que al rato no hay cifra de muertos y que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores se queja y empieza a decir que no les han llegado ni ¿cómo se dice? Protección, o sea, equipos de protección, ni test, ni mascarillas, ni el rosario de su madre. ¿Qué es lo que hace Pablo Iglesias? El infame decreto por el cual no puedes, el infame decreto del 2020 por el cual a día de hoy, si un inquilino no te paga, no le puedes echar. Esto fue lo que hizo Pablo Iglesias. De las residencias no se ocupó, no tuvo nada que ver. Entonces aquí hay lo que se llama un juego suma cero. Si realmente estaba al mando de las residencias, entonces si ha habido muertos en residencias no le puede usted culpar a Ayuso, le tiene que culpar a él. Y si no estaba, si realmente no hacía nada, ¿por qué le estábamos pagando 80.000 euros al año? Porque aquí hay una cosa importante, se le pagaba un sueldo de, en total eran 80.000 euros al año. Y él dijo, yo solo voy a cobrar 40.000, voy a donar el resto. ¿Los donó a Cáritas? No. Los donó a, no sé, la Asociación de Investigación contra el Cáncer, a Sanidad. No. ¿A dónde los donó? A una fundación de Podemos. Se los donó al partido, a sí mismo se donó lo que le sobraba.
Iglesias acudió a plenos de congresos, Iglesias acudió a comparecencias con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Acudió al Consejo de Ministros extraordinario y a una videoconferencia con los responsables de asuntos sociales de toda la Unión Europea. Y no sé si recordáis cuando se presentó sin avisar en un Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros extraordinario, al que no había sido invitado, porque para entonces se llevaban mal. Bueno, la pregunta es, ¿era él el responsable de las residencias? Sobre el papel sí. ¿No hizo nada? No. Entonces, el problema es, si él asume que sí que era el responsable de las residencias y dice que se ocupó, entonces carga él con el San Benito. Pero si él dice, no, yo no hice nada, entonces la pregunta es, ¿por qué le pagábamos a usted 80.000 euros, que 40.000 eran para usted de forma directa y 40.000 era para la fundación del partido, que sigue siendo para usted? Repitamos que el 19 de marzo del 2020 Iglesias había comparecido, hablo igual que él, ¿veis? Despacio. El 19 de marzo del 2020 Iglesias había comparecido junto a Salvador Illa en una conferencia en el cual el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba que delegaba en Pablo Iglesias el mando único de las residencias, y por si no os estáis dando cuenta, estoy hablando igual que habla Iglesias o que habla Ábalos, pero lo mío mola más porque lo hago sin teleprompter, porque Pablo Iglesias habla sin la base pero tiene un teleprompter delante. Este es el momento en el que podría recomendaros Aceite de Marina Leda, pero en su defecto os voy a recomendar mi propio libro, que se llama La escritura que cura. Salvador Illa comparecía junto al líder de Podemos para delegar en el líder de Podemos la coordinación de los servicios sociales y de la gestión de los servicios de residencias de ancianos en todas las comunidades autónomas. En aquel momento, Salvador Illa insistía en que era urgente medicalizar unas residencias desbordadas y lo pongo en comillas porque textualmente dijo que era urgente medicalizar unas residencias desbordadas. Que me peleé con Pedro Sánchez, que me llamo patán farsante, que administré las residencias que estaban bajo mi gerencia. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Son rumores, son rumores.